La historia de la adolescente alemana Anneliese Michel es uno de los casos más conocidos de exorcismo y posesión demoníaca, con un final espantoso. Tras el lanzamiento de la película El exorcismo de Emily Rose en el año 2005, dirigida por Scott Derrickson, la historia de Anneliese Michel se extendió por todo el mundo y, como lo dije anteriormente, es uno de los casos de exorcismo y posesión demoníaca más conocidos, con un final desastroso, pues a pesar de los intentos por salvar a la joven Anneliese, ella perdió la vida a la corta edad de 23 años. En sus últimos días de vida, Anneliese confiesa haber experimentado varias visiones. En una de ellas, la Virgen le da un mensaje que le dice que ella puede liberarse de los demonios o ser la prueba de la existencia del diablo, para que futuras generaciones de jóvenes tomaran conciencia que el demonio existe y que deben de andar con cuidado y por el buen camino para no caer en las garras del mal. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que Anneliese cayó en este estado de posesión? Según los demonólogos y sacerdotes especializados en exorcismos, el demonio entra a tu vida cuando le abres la puerta. ¿Y cómo le abres la puerta a un demonio? Hay varios factores, entre ellos están el jugar a la ouija, hacer una especie de ritual o estar involucrado en actos de magia, ya sea blanca o negra. Pero existen varias teorías acerca de este caso. ¿Por qué? Si Anneliese no hizo ninguno de estos actos para abrir la puerta a los demonios, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una de las teorías es que la joven murió por negligencia de los padres y sacerdotes que prefirieron realizarle un exorcismo en lugar de llevar un tratamiento médico, pues si hubiera sido tratada médicamente, tal vez la joven no hubiera muerto. Aunque, según el expediente de Anneliese, en 1973 comenzó a tomar un medicamento llamado Tegretol. Esta medicina, según las normas básicas de la psiquiatría actual, no puede ser recetada a mujeres en edad de concebir, ya que perjudica gravemente los glóbulos rojos. Además, el Tegretol tiene como efectos secundarios fiebre elevada, carencia de oxígeno en la sangre, disminuyendo la conciencia ante los estímulos externos. Se tiene registro de que Anneliese tomó esta medicina incluso en los días próximos a su muerte. Entonces, si la joven Anneliese continuó su tratamiento médico, ¿por qué no mejoró? Tal vez no se le dio la atención médica adecuada. Y es ahí donde entra la siguiente teoría. Mientras investigaba en la internet un poco más sobre la vida de Anneliese, me encontré varios sitios que hablan acerca de los padres de Anneliese, que aclaro, no estoy afirmando nada, solo estoy dando teorías de lo que encontré en dichas páginas. Según los pobladores del estado de Baviera, ubicado en la Alemania Occidental, relatan que la madre quedó embarazada fuera del matrimonio y que tuvo un aborto en 1948, 4 años antes de que naciera Anneliese. Se cuenta que por tal pecado no solo asistió a su boda con velo negro, también llegó a grandes extremos, educando a su hija, rechazando incluso las reformas de la Iglesia Católica. Además, el padre era muy creyente, tanto que consideró en convertirse en pastor. Anneliese también contaba con 3 tías que eran monjas, así que todo este ambiente familiar y el comportamiento desmesurado a estar endemoniada se debe a que sus seres queridos le habían inculcado que ella debía pagar por todos los pecados. Esto pudo haber generado esa conducta en Anneliese, que afirmaba estar poseída no por uno, sino por varias fuerzas demoníacas. Año 1968. A la corta edad de 16 años, el martirio de la joven comienza. Los médicos concluyen que Anneliese tiene epilepsia, la internan y empiezan un tratamiento de larga duración, que no produciría ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Anneliese se sumerge en una profunda depresión y cuando reza empieza a ver sombras,
oír voces que le ordenan y a tener visiones demoníacas posiblemente generadas por el trauma de que ella tenía que pagar por los pecados de todos. En 1970, tras 2 años de sufrimiento en lo que los medicamentos no hacen efecto, Anneliese empieza a sospechar que está poseída. Las visiones se intensifican, las convulsiones continúan y la joven se lo comenta a los doctores. Después de la tercera crisis, se le suministró un anticonvulsionante que no detiene sus ataques, pero hace que el cerebro pierda sodio, produciendo falta de apetito. Pasa el tiempo, Anneliese ruega por un tratamiento espiritual y pide un exorcismo. La iglesia se lo niega ya que no cumple con los requisitos. En 1973, las personas de su entorno empiezan a creer que la joven está endemoniada. La chica se rehúsa a acercarse a las imágenes cristianas. No quería beber agua bendita, generando además un aroma podrido. El pastor de la parroquia, después de estudiar el comportamiento de la joven por un tiempo, asegura que hay que exorcizarla y pide permiso correspondiente al obispo. Dicha petición es denegada, ya que para que la Iglesia Católica proceda a realizar un exorcismo, el paciente debe presentar una serie de síntomas de posesión. La persona poseída debe huirle a los objetos religiosos, presentar sansonismo, es decir, fuerza sobrehumana. Asimismo debe demostrar xenoglosia. Esta es la cualidad de hablar en lenguas muertas o idiomas que no sabría. Pasa el tiempo y la conducta de Anneliese empeora. La chica se niega a comer la comida que se le presenta. En su lugar come arañas, moscas y carbón. Duerme en el suelo, bebe su propia orina, grita por horas, destruye los objetos religiosos y se golpea a sí misma. Asimismo agrede y revela los secretos de todos los miembros de su familia, atacando sus puntos más sensibles y además de golpearlos y morderlos. En septiembre de 1977, el obispo Joseph Stank, al cobrar conciencia de la gravedad de la situación de Anneliese y los síntomas que presenta, decide asignar al padre Arnold Renz para que proceda con el exorcismo. Pero lo más alarmante era que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros populares. Aseguraba que en su ser se encontraba Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann. Fleischmann fue un sacerdote francés con un abominable registro de actos en el siglo XVI. Si quieres saber más, aquí te dejo el video para que conozcas su historia. Después de la aprobación del obispo, se realizaron un total de 67 exorcismos durante 10 meses, un aproximado de 2 sesiones por semana. Cada sesión supuso un deterioro tanto físico como mental en todos los involucrados, ya que éstas duraban aproximadamente 4 horas. En ocasiones, los ataques de Anneliese eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder controlarla. Conforme iba pasando el tiempo, Anneliese Michel perdía el conocimiento cada vez con mayor frecuencia y se negaba a ingerir alimento. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones de exorcismo. Poco a poco, su salud se deterioraba más. Tenía la nariz y los dientes rotos, numerosas heridas y presentaba síntomas de desnutrición. El 30 de junio de 1976, Anneliese sufre neumonía, no tiene fuerzas para moverse y pide la absolución a los sacerdotes. La joven se despide de su madre diciendo las siguientes palabras: «Mamá, estoy muy asustada». Anneliese Michel fallece el 1 de julio a la corta edad de 23 años, causando así una gran polémica entre si la muerte de la joven fue a causa de una fuerza demoníaca o fueron problemas mentales. Posesión demoníaca, negligencia, problemas mentales, traumas. Son muchas las teorías que cuentan a lo largo del mundo. ¿Tú cuál crees que es la verdadera historia de Anneliese Michel? Cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios. Recuerda que en Enigma Paranormal, la opinión más importante es la tuya. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Esto es Enigma Paranormal. Nos vemos a la próxima.